En la antigüedad se describieron diferentes sustancias que tenían efectos tóxicos. Por ejemplo, en el jardín botánico del emperador japonés Shen Nung se descubrieron algunas sustancias cardiotóxicas debido a que se poseía diferentes plantas tanto medicinales como venenosas. Por otro lado, los egipcios encontraron bastantes papiros en los que describían tanto sustancias venenosas, animales, vegetales e incluso intoxicaciones por plomo. Los mesopotámicos, por su parte, tenían el papiro de Ebers, uno de los papiros más antiguos en los que se describe diferentes sustancias venenosas como la iosina, el opio y demás. Por otro lado, los griegos y romanos usaban sustancias tóxicas tanto como método de ejecución. Por ejemplo, a Sócrates se le ejecutó con un veneno de cicuta, o en Roma se tuvo que instalar la llamada Ley Cornelia para evitar el uso de sustancias venenosas de manera doméstica entre su población. 980 nace Avicena, conocido como el príncipe de los médicos, escribió sobre drogas en su canon de medicina y murió por un envenenamiento con opio. En el mismo año, el sabio Sufi, autor de Venenos en los Glicérinos, clasificó venenos como azufre y arsénico y analizó su toxicidad. En 994, el ergotismo, causado por el cornezuelo de centeno contaminado, mató 40.000 personas, situación que había pasado en 944, con un saldo de 20.000 muertes en Aquitania. En 1135, Maimónides, en los venenos y sus antídotos, introdujo la técnica de succionar venenos de serpientes y exploró la biodisponibilidad de sustancias. En 1198, Alberto Magno descubrió el arsénico y preparó potasa cáustica. En el siglo XIII se usó el fuego griego durante las cruzadas. Esta arma naval devastadora ardía incluso en el agua y creada en el siglo VI, hecha de una mezcla de sustancias como nafta, azufre, carbón, salitre y trementina. En 1232, Gamon Yol fue acreditado con el descubrimiento del éter etílico, aunque no hay evidencia contemporánea. En 1250, en su obra, Pierre Rodavano dividió los venenos en animal, vegetal y mineral, y su discípulo Arnaldo de Villanova descubrió el monóxido de carbono sin saberlo. En el siglo XV, el Consejo de los 10 en Venecia estableció precios para envenenamiento según el rango social, con el veneno influyendo en la política y sucesión de gobierno. 480, Ellenborg alertó sobre la peligrosidad de la exposición al mercurio y plomo relacionado con los procesos de orfebrería. En 1491, Paracelso, considerado como el pionero del estudio de la toxicología en forma cuantitativa, reconoce la relación entre la dosis de una sustancia y sus efectos, es decir, que todo es veneno dependiendo de la dosis, así como la administración adecuada del alcanfor, menta, arsénico, mercurio y plomo utilizados como medicamentos. En 1501, Andrés de la Laguna aportó la clasificación de los venenos según los reinos animal, vegetal y mineral. En 1527, Mattioli de Siena estudió los polvos que se originan del arsénico, así como el descubrimiento del contraveneno del mismo. En 1548, Alonso Pérez de Tolosa se le conoce como uno de los primeros europeos en conocer las flechas venenosas durante la exploración del lago Maracaibo en Colombia. En 1556, George Agrícola descubre enfermedades asociadas a la minería, la fundición del oro y la plata, sugiriendo métodos de prevención. Basi Andrea Ancona publica en 1577 la Tabula Simplicium Medicamentorum. En 1582 publica la Tabula de Tecaria, quav an institutu vedeterium Galeni, acte Andremochi inventa fiut. En 1586 publica De Venis et Antidotis Prolegomena. En 1601, Tacheuni Soto descubre propiedades del mercurio, así como el estudio de los efectos del arsénico usándose como sujeto de pruebas. En 1611 hasta 1678, William Piso, fundador de la medicina tropical durante su estancia en Brasil, se convierte en la primera persona en estudiar los efectos de Cephalis epicacuana, utilizándola como emético y para el tratamiento de la disentería. En 1680, Catalina de Soches desarrolló venenos para venderlos a mujeres que deseaban enviudar llamados polvos de sucesión, los cuales se basaban en acónito, belladona y opio. En 1719 fue la ejecución de Tofana, mujer a la cual se le responsabiliza de 600 muertes incluidas la de los papas Pío II y Clemente XIV, debido a la actua Tofana, que se creía que estaba elaborada con arsénico y cantaridas. La edad contemporánea se caracteriza por la consolidación y el desarrollo de la toxicología. Abarca desde el año 1800 hasta la actualidad. Comenzando en 1813 con Bonaventura Orfila y la publicación de Elementos de Química y Tratado de las Exhumaciones Jurídicas, a sus tratados de toxicología general y, por ejemplo, el Tratado de Venenos, pasando posteriormente al proceso Boursier, el desarrollo del método de Marsh y el proceso Lafargue, que empleó el método de Marsh en un caso judicial, lo cual implica el inicio de la integración de esta área en el ámbito legal. A entonces empezar a integrar conocimientos que desde 1828 venían viéndose para dar lo que hoy conocemos como toxicocinética y tomar con seriedad los efectos que tienen los venenos y las sustancias químicas en los órganos para mitades del siglo XX, entonces establecer la primera guía de exposición a productos químicos. Pasando la década de los 60 se crea el límite como tal de consumo diario. Tenemos que se abre el Centro de Intoxicaciones en el Instituto Mexicano de Seguro Social, el nacimiento del primer congreso toxicológico como tal, el nacimiento de la IUTUX, que es básicamente el sistema de unión acerca de químicos y tóxicos. Se fundó el Centro de Información Toxicológica en México, también el Departamento de Toxicología en México, siendo una época más contemporánea.
el país comenzó a darle más importancia a la parte toxicológica debido a diversos motivos. También es época para que Estados Unidos abra un centro nacional dedicado a todos los toxicogenómicos. También tenemos que hace unos años antes se creó surgió un desastre minero en México, el cual contaminó muchas ciudades. Algo similar sucedió hace un año, en el 2023, con un derrame en Ohio.